Continuamos con el Evangelio cuádruple. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas acerca del Evangelio cuádruple. Hemos visto acerca de Cristo nuestro Salvador. La semana pasada vimos Cristo nuestro sanador. Y el día de hoy estaremos viendo Cristo nuestro santificador. Y vamos a leer un versículo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23. Solamente un texto de la palabra del Señor. Vamos a estar mirando otros pasajes luego, pero quiero que ahora leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso texto de la palabra del Señor, sobre el cual vamos a meditar en los próximos minutos. Cuando hablamos de esta realidad de Cristo como nuestro santificador, tenemos que recordar que ese es el tercer énfasis que encontramos en la enseñanza de nuestra denominación. Es el tercer énfasis. El pastor Alberto Benjamín Simpson señaló la experiencia de la santificación como el tercer pilar, el tercer fundamento, la tercera columna, diríamos así, de la denominación de la Alianza Cristiana y Misionera. Y puede que para algunos de ustedes sea la primera vez que van a escuchar acerca de la santificación. Puede que para algunos de ustedes sea algo nuevo este tema de la doctrina de la santificación, y vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para que podamos entender bien en qué consiste la santificación, porque quizá hemos tenido o tenemos algunos pensamientos, algunas ideas que no son necesariamente las que brotan de la palabra del Señor. Cuando hablamos de la santificación, entonces, y miramos el logotipo de nuestra denominación, miramos sobre el lado derecho lo que se conoce como el lavacro. El lavacro, que aparece en el logo de la alianza, representa justamente a Cristo como nuestro santificador. ¿Por qué el lavacro? Bueno, hay una referencia en Éxodo capítulo 30, y ustedes pueden mirar ese pasaje, por favor, es muy importante. En Éxodo, en el capítulo 30, a partir del versículo 18 en adelante, hay una referencia a este lavacro, en otras palabras, que se usaba en la antigüedad. Allí el Señor le va a decir a Moisés, en Éxodo 30, versículo 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y nota el versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. El lavacro, que aquí se ilustra como esa base de bronce que servía para lavarse, el lavacro servía justamente para que el sumo sacerdote, antes de entrar al tabernáculo, se lavase las manos, se lavase los pies, porque no podía entrar al tabernáculo sucio, inmundo, corrompido. En ese sentido, el simbolismo del lavacro es muy sencillo. Nadie puede acercarse a Dios con un corazón que no esté, si no está limpio. Nadie puede acercarse a Dios si no tiene un corazón limpio. Antes de entrar a la presencia de Dios, hay que estar limpios. El sacerdote entendía que para poder entrar al tabernáculo, primero tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse los pies
y todo ello era parte del ritual, pero además un símbolo de que no podía entrar en la presencia de Dios sin antes haberse limpiado las manos y, por cierto, haberse limpiado el corazón. Nada sucio, nada inmundo, nada pecaminoso ni corrompido puede estar de pie delante de la presencia de Dios. La necesidad de lavarse, de hacer uso de ese lavacro, es fundamental si un cristiano quiere acercarse al Señor. Por lo tanto, vemos que la enseñanza es que si vamos a entrar en la presencia de Dios, tendremos que hacerlo habiendo sido limpios y lavados previamente por Cristo nuestro santificador. Yo te pregunto en esta mañana de adoración, tú que has venido a la iglesia a alabar, a adorar al Señor, te pregunto, ¿has venido con un corazón limpio? ¿Has venido habiéndote lavado en la sangre de Cristo? ¿Cómo has llegado al encuentro con el Señor? Si vamos a estar en la presencia de Dios, tenemos que recordar la necesidad urgente de estar limpios delante del Señor. Y la pregunta que todo cristiano se hace cuando enfocamos el tema de la santificación es esta. Seguramente tú te la has hecho en tu vida, te la estás haciendo hoy, te formulas este cuestionamiento. ¿Cómo puedo como cristiano vivir una vida victoriosa? ¿Verdad? ¿Cómo puedo como un creyente tener victoria sobre el pecado y tener victoria sobre la tentación? Seguramente que más de una vez te has hecho esta pregunta. Tratas de llevar una vida cristiana, tratas de ser santificado por el Señor, tratas de caminar de triunfo en triunfo, pero de pronto aparece la tentación, aparece el pecado y le fallas al Señor. Y te preguntas, ¿por qué no puedo tener una vida cristiana victoriosa? Esa lucha que tú tienes es una lucha que todo cristiano pasa y experimenta. El mismo apóstol Pablo experimentó esa lucha. ¿Te acuerdas cuando en Romanos, en el capítulo 7, y puedes mirar ese texto conmigo, por favor, buscarlo? En Romanos, en el capítulo 7, a partir del versículo 18, el apóstol Pablo va a expresar esa lucha constante que él tenía. Él va a decir en el versículo 18, quizá desde el 17 podemos leer, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el apóstol Pablo tenía esta lucha constante. Él quería vivir santificado, quería vivir en victoria, quería vivir teniendo triunfo sobre esos pecados que lo perseguían. Pero se encontraba que cuando quería hacer el bien, no podía. Y el mal que no quería hacer, justamente eso hacía. El pecado que no quería cometer, justamente eso cometía. La lucha constante en un cristiano entre querer agradar a Dios, vivir una vida santificada y las debilidades y las tentaciones propias de la naturaleza del pecado. Esta semana yo uso mucho el Facebook para aconsejar, por si acaso, si alguien quiere consejo también puede escribirme por el Facebook. Y esta semana yo estaba hablando con un hermano de nuestra iglesia, un creyente relativamente nuevo, y me decía, pastor, claro, hablando por interno, ¿no? Me decía, pastor, ¿cómo puedo tener victoria sobre el pecado? Desde que me convertí al Señor, parece que ahora las tentaciones son más fuertes. Y ahí estuvimos un buen rato conversando, entre comillas, ¿no? Hablando acerca de justamente este tema. Esa es la lucha constante que nos toca pasar a todos. ¿Cómo poder tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo vivir victoriosamente? Te voy a dar la respuesta a esa pregunta. Creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Bueno, déjame decirte que el único medio por el cual tú y yo podemos tener victoria en los pecados que nos aquejan es cuando decidimos
que el Espíritu de Dios llene nuestra vida. Esa fue la enseñanza del pastor Simpson. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Solamente cuando un cristiano deja que el Espíritu Santo llene su vida constante y diariamente, es capaz de poder vivir una vida cristiana victoriosa. Ir de triunfo en triunfo, como dice la palabra. Ahora tú me dirás, pero pastor, ¿qué es eso de dejarnos llenar por el Espíritu Santo? Lo vamos a explicar a lo largo de esta mañana. Pero tú recuerdas lo que dice el apóstol, el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5. Ahí lo tienes en la pantalla. En Juan capítulo 15, en el versículo 5, el Señor va a hacer una declaración que justamente es la clave para entender lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La experiencia de dejarse llenar por el Espíritu Santo, de vivir una vida llena del Espíritu Santo, radica en tu permanencia con Cristo, tu caminar con el Señor. El Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si tú quieres llevar mucho fruto, tienes que permanecer en mí, dice el Señor. Por lo tanto, la permanencia en el Señor, la comunión con el Señor, la entrega diaria de la vida y la actitud del creyente de decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, es lo que nos da la posibilidad de vivir una vida cristiana victoriosa. Entender el proceso de la santificación significa aceptar el poder del Espíritu Santo para llenar nuestras vidas como único medio de santificación. Lo voy a volver a repetir para que por favor trates de entenderlo y grabarlo en tu mente y en tu corazón. Entender el proceso de la santificación significa aceptar por fe el poder del Espíritu Santo de llenar tu vida para darte la victoria como único medio de santificación. Así como un día tú aceptaste por fe a Cristo, ¿te acuerdas el día que te entregaste al Señor? Y aceptaste por fe la salvación de Cristo. De la misma manera, uno tiene que aceptar por fe la llenura del Espíritu Santo en su vida y confiar que Él es quien inicia ese proceso de santificación. No es algo que tú tengas que hacer. No es algo que lo puedas ganar por mérito humano o por esfuerzo natural. Es cuestión de aceptar por fe el poder que tiene el Espíritu Santo para vivir cada día en la plenitud del Espíritu y dejarnos ser llenos por el Señor. No es algo que tú puedes lograr por esfuerzo natural. Es sencillamente reconocer delante del Señor la necesidad que tenemos de que cada día seamos llenos por el Espíritu Santo. Es levantarse cada mañana, postrarse delante del Señor y decirle, Señor, en este día que no viva Francisco, este día, Señor, que Cristo viva en mí y que tu Espíritu Santo llene mi vida para que lo que yo diga, lo que yo haga y las decisiones que tomen sean conforme a tu voluntad y traigan gloria a tu nombre. Y eso es aceptarlo sencillamente por fe. ¿Sabes por qué? Porque es un mandato de la palabra del Señor. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, le va a decir a la iglesia en Éfeso, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, ¿de qué cosa? Del Espíritu. Por lo tanto, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, de la santificación, estamos hablando de algo que no es una opción para el creyente. No es una alternativa, no es algo que si tú quieres lo haces. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de un mandato para todos los creyentes. Sed lleno del Espíritu Santo.
Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, entonces empieza ese proceso de santificación en la vida del cristiano, que en realidad empieza el día que tú te conviertes, porque ese día eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Es comprender, es entender que por fe, Dios por su Espíritu Santo ya está haciendo una obra en mi vida. Tú no eres el mismo que hace un tiempo atrás, ¿verdad? Desde que llegaste al Señor, tu vida cambió. Antes estabas sumergido en los vicios, en el pecado, en el adulterio, en la mentira, en el chisme, en la fornicación, todo lo que tú quieras. Llegaste al Señor y el Señor te cambió. Y de pronto fue transformando tu carácter, fue transformando tu vida. Tú quizá ni te dabas cuenta. ¿Qué cosa era eso? La obra del Espíritu Santo en tu vida. Que es un proceso que va a continuar hasta que estemos con el Señor en la eternidad y que tiene que ser hecho cada día de nuestra vida. La santidad de hoy no me sirve para mañana. Mañana yo tengo otra vez que doblar mis rodillas y decirle al Señor, santifica mi corazón, mi vida, mi pensamiento, mis mentes y todo lo que soy. Ahora, ¿quién es el autor de la santificación? Vamos a mirar nuestro texto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Quién es el autor de la santificación? Dice allí, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos presenta al autor de la santificación como el mismo Dios de paz. Y no es por gusto que el apóstol Pablo use esta terminología. Esta presentación de Dios implica que es en vano que busquemos la santificación si primero no nos hemos reconciliado con el Dios de paz. Tú no puedes empezar a buscar la santificación en tu vida si primero no has establecido una correcta relación con el Dios de paz. Y no puede haber una relación de paz con Dios si primero no le has conocido, si primero no le has entregado tu vida. Y puede que en esta mañana hayan algunas personas, quizás nos están acompañando por primera o segunda vez, que aún no han entregado la vida al Señor. Tú no puedes empezar a vivir en santidad si primero no te reconcilias con Dios. Si primero no abres tu corazón al Señor y no le entregas la vida. No hay otra forma de poder empezar la santificación. Ahora, si tú ya conoces al Señor, si tú eres un hijo de Dios y le has entregado tu vida, entonces tú sí puedes y debes caminar por el sendero de la santificación. Y dice la palabra que es el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz que te reconcilió con Él cuando aceptaste a Cristo, es el mismo Dios que quiere llevarte por el camino de la santificación. El Dios de paz no quiere que te conformes solamente con haber conocido a Cristo como el Salvador personal. Él quiere que camines en santidad cada día de tu vida. Yo quisiera detenerme aquí y preguntarte cómo es tu diario caminar. Evalúate por un momento. Desde que te levantas y sales a trabajar, a estudiar, en tu día a día estás viviendo, pregúntate, ¿ese es el camino de santidad que estás recorriendo? ¿Estás viviendo diariamente ese proceso de la santificación en tu vida? ¿Hoy eres un mejor creyente que ayer y mañana serás un mejor creyente que hoy? El anhelo de Dios para cada creyente es que tú y yo podamos ser santificados por completo. Interesante porque dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. No solo una parte de la vida, sino la totalidad del ser. Si no conoces al Señor, tienes que empezar por abrirle tu corazón para que puedas experimentar la santificación. La palabra del Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el Señor va a decir, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Estas son las promesas de Dios para todo aquel que quiere reconciliarse con el Dios de paz y experimentar esa paz
que lo pueda llevar por el camino de la santificación. Ahora, la expresión que usa Pablo aquí en el versículo 23, el mismo Dios de paz, nos sugiere además que la santificación es el camino hacia una paz mucho más profunda. Una paz que quizás no podemos entender, como dice la palabra, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Puede haber momentos duros en la vida, ¿no es verdad? Momentos difíciles, momentos de enfermedad, problemas, angustias. Pero ¿qué pasa con un creyente que ha reconciliado su vida con el Dios de paz? En medio de esos problemas, en medio de esas enfermedades y angustias, el Dios de paz está reinando en su vida. Y uno sabe que pueden haber dificultades, que pueden haber momentos duros, pero ahí está Dios a nuestro lado para sostenernos y traernos su paz, la verdadera paz. ¿Te sientes afligido en esta mañana? ¿Te sientes golpeado quizá por la vida? Tal vez te encuentras en dificultades. Has llegado aquí a la iglesia enojado porque tuviste un colerón con un hijo rebelde, o te peleaste con tu esposa o con tu esposo, o traes a cuestas una enfermedad, o estás pasando por momentos económicos difíciles. Déjame decirte que no se desaliente tu corazón, porque el Dios de paz está contigo. El Dios de paz, el Dios que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, está a tu lado, quiere ayudarte y quiere santificar tu vida. La justificación nos trae paz con Dios. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra del Señor? No hay paz para los impíos. Pero por contraste, la misma Biblia nos dice, el salmista, mucha paz tienen los que aman, ¿qué cosa? Tu ley. Los que aman la palabra del Señor. Entonces podemos estar afligidos, podemos estar con problemas, pero en medio de esa situación, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, acompaña a ese cristiano. Bueno, déjame decirte que ese mismo Dios de paz es el que quiere llevarte por el camino de la santidad. Y la santificación hace que el alma permanezca en perfecta armonía con Dios. Y el resultado de vivir en armonía con Dios no es otra cosa que la paz. La paz que el Señor trae a cada corazón. Recuerda, ¿cómo te has sentido cuando estás caminando bien con el Señor y de pronto aparece una tentación? Aparece una situación que te lleva a pecar y tú caes en pecado. ¿Cómo te sientes? Te sientes mal. ¿Por qué? Porque se rompió la paz con Dios. Rompiste tu relación con Dios. Y cuando se rompe la relación con Dios, es porque no has estado en una vida de santidad y por lo tanto la paz desaparece. El mismo Dios de paz quiere santificarnos por completo. Es una paz que no se encuentra en ninguna otra forma. No es la aparente paz que puede traer una buena situación económica, no es la aparente paz que te puede traer la salud, no es la aparente paz que te puede traer el bienestar, ni es la paz de los cementerios. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no se puede comprender. Bueno, ese mismo Dios de paz quiere santificar tu vida. El problema está en que a veces nosotros no se lo permitimos. No le dejamos que actúe y que nos llene con su Espíritu Santo. Es interesante porque el significado más preciso del texto del versículo 23 es algo así como: el mismísimo Dios de paz os santifique por completo. Es una forma de expresar de manera enfática la personalidad de Dios. Dios en esencia siendo paz y trayendo paz al corazón de las personas que se encuentran en medio de sus luchas y de sus propios conflictos. Ahora, esa paz que Dios trae es presentada como el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, la gracia que Dios trae sobre nosotros, es lo que todo creyente tiene que expresar como resultado de la santificación. Cuando tú siembras un manzano,
Cuando el árbol crece, tú no vas donde el árbol y lo golpeas y le dices, dame manzanas, ¿verdad? Tú esperas que naturalmente ese árbol de manzanas dé manzanas. Bueno, con el creyente sucede lo mismo. El fruto del Espíritu Santo es algo que tiene que mostrarse de manera natural en ese creyente que ha empezado a vivir en santidad. En ese creyente que ha decidido conscientemente, como vamos a ver en un momentito, que ha decidido conscientemente ser santificado por el Señor y ser lleno del Espíritu Santo. No se trata de una automejoría. No se trata de un esfuerzo humano. No se trata de que tú vas a hacer algo para poder ser santo. Aquí estamos hablando que Dios ya lo hizo todo. Y por eso decíamos, es aceptar por fe. Así como aceptaste la salvación, aceptar por fe la obra de santificación que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo en tu vida, llenando tu corazón. Es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Es dejar que el Dios de paz haga su voluntad en cada corazón, en cada vida. No es mérito humano, no es esfuerzo natural, es confiar en ese Dios de paz. Y este es honestamente uno de los puntos más difíciles que algunos cristianos no entienden, porque creen que ellos pueden lograr la santidad haciendo cosas. Y la santidad es algo que Dios ya hizo a favor de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es dejar que su Espíritu Santo llene nuestro corazón y llene nuestras vidas. Amén. Hay que aceptarlo por fe. Ahora vamos a ser prácticos, ¿no? ¿Qué es la santificación? Y yo voy a usar 3 palabras para que podamos entender lo que es la santificación. En primer lugar, la santificación es separación. De acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor, la santificación es sencillamente separación. La palabra hebrea que se usaba para describir la santificación o la consagración era una palabra que se usaba para las ordenanzas ceremoniales. Cuando había que separar los utensilios para la adoración a Dios, cuando había que separar la ropa que el sacerdote se ponía, está hablando de consagración, está hablando de santificación. Y la mejor ilustración la encontramos en el libro de Génesis, cuando Dios crea los cielos y la tierra. Dice la palabra que Él separó las aguas de la tierra, de los cielos. Esa separación, esa palabra significa santificar. Entonces, cuando hablamos de santificación, hermano, estamos hablando en primer lugar de separación. No estamos hablando de una actitud religiosa, una pose donde yo hasta mi forma de hablar cambio y mi caminar se detiene con la Biblia bajo el brazo para demostrarle a todos que soy santo. No es eso. La santificación tiene que ver con aspectos sumamente prácticos en la vida, como lo vamos a ver en un momento. Es separación. Tú me dirás, ¿separación de qué? Bueno, es la decisión voluntaria de separarnos del pecado, de separarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, de separarnos del mal. No es la extinción del mal, porque el mal siempre va a estar allí presente, pero es la decisión de apartarnos, la acción de separarnos nosotros mismos de todo aquello que es pecado y construirle una barrera inexpugnable de tal manera que nada pueda contaminar mi vida. Cuando tú conociste al Señor y el Señor cambió tu vida, tú te separaste de una lista de pecados, ¿verdad? Quizá estabas en el pecado de la mentira, del chisme, del sexo, del alcoholismo, de la droga. Estabas atado a un pecado. Y viniste a conocer al Señor y el Señor te liberó. Bueno, ahí empieza la santificación, pero además es la liberación no solamente de los pecados pasados, sino la liberación del pecado como principio de vida. Es entender que si esto es pecado, no le agrada al Señor, yo me separo, me retraigo, me pongo hacia atrás. Como dice el apóstol Pablo, me quito la vida vieja, me desvisto de la vida vieja, con el propósito de separarme de todo aquello que es pecaminoso para agradar al Señor.
Entonces, santificación tiene que ver con separación. ¿De qué cosas aún no te has separado? ¿De qué personas aún no te has separado que están contaminando tu vida y que no están permitiendo que Dios haga su obra de santificación en tu corazón? Santificación significa separación. Pero en segundo lugar, santificación significa dedicación. No solamente separación, sino dedicación. Debemos separarnos, pero separarnos para algo. Separarnos para Dios. Separar la vida del pecado, pero a la vez acercarme a Dios. La idea o el significado radical de la palabra es separado para ser propiedad de Dios. Eso es la santificación. Te das cuenta que no tiene que ver con posturas, ni con forma de hablar, ni con tener la Biblia bajo el brazo. La santificación tiene que ver con dedicarle la vida al Señor. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 61, la Nueva Versión Internacional nos dice: y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios. Está hablando de dedicarle la vida totalmente al Señor. Todo esto es lo que el término santificación, consagración, significa de veras. Es la entrega voluntaria, la ofrenda de amor del corazón que le hacemos a Dios para decirle: Señor, yo me separo del pecado, me separo de todo aquello que puede contaminar mi vida, me separo de todo aquello que puede ofender tu santidad, pero me dedico a ti. Eso es dejar que el Dios de paz nos santifique por completo. ¿Cuán dedicado estás al Señor? ¿Has dedicado al Señor tu vida por completo? Tu tiempo, tus talentos, tus recursos, tus capacidades, tu trabajo, tu familia. ¿Está dedicado, está consagrado, está santificado al Señor? Qué lindo fue que ahora al salir del segundo culto un hermano me llamó y me dice, el hermano Joel, me dice: pastor, el Señor me ha bendecido con un motocar, un mototaxi, por favor quiero que usted ore para dedicarlo al Señor. Eso es santificar las cosas para Dios. Eso es reconocer que todo le pertenece al Señor y dedicarlo a Él, consagrarlo a Él. Pero en tercer lugar, no solamente separación y dedicación, sino que también es llenura, como hemos estado explicando. La santificación es llenura. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice el apóstol Pablo, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando de esa actividad por medio de la cual Dios llena nuestras vidas. Es bien interesante porque la palabra hebrea que traducimos como santificar o como consagrar significa literalmente llenar la mano. Llenar la mano. Cuando tú pones tu mano y quieres agarrar, digamos así, un poco de caramelos con tu mano, ¿verdad? Tú quieres que tu mano esté llena. Esa es la idea de santificación. Dejar que el Espíritu de Dios llene totalmente nuestra vida. Dejar que su propio Espíritu y su propia santidad se irradie en nuestro corazón. Tú y yo somos solamente el recipiente. Dios es la fuente. Tú y yo somos la vasija, somos el contenedor. Dios es la fuente de la santidad. Yo siempre lo ilustro con un vaso que pongo en el caño y tú abres el caño y dejas que el agua empiece a llenar el vaso. Y si por allí te olvidas y dejaste el caño abierto, ¿qué va a pasar? El agua se va a rebalsar, se va a salir por todos los costados. Es exactamente igual cuando tú y yo como recipientes, como vasos, dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida completamente a tal punto que rebalse por nuestro carácter, por nuestro hablar, por nuestra vida, por nuestras actitudes, la presencia bendita del Señor. Ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos dicho que eso se trata de un mandato.
no de una opción para el creyente. Ahora, Pablo dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué debemos santificar? Bueno, la respuesta es muy sencilla, todo. Todo. Porque dice, os santifique por completo. E inmediatamente, si has notado, Pablo dice, y todo vuestro ser. O sea, no una parte de tu vida. No solamente aquellas partes que te conviene que Dios las santifique y otras te las guardas para ti. Dice, todo vuestro ser por completo. Y va a mencionar allí, en primer lugar, el espíritu. ¿Qué cosa es el espíritu? El espíritu es aquella dimensión de la vida que nos permite comunicarnos con Dios. Por medio del espíritu, tú y yo podemos tener relación con Dios. Es aquella dimensión que nos permite acercarnos al Señor, orar. Cuando leo la palabra del Señor, su espíritu habla a mi espíritu. Por lo tanto, cuando dice que todo vuestro ser, y habla del espíritu, está diciendo que santificar el espíritu es santificar la vida espiritual. ¿Qué cosa es santificar la vida espiritual? La vida de oración, la vida de adoración, la vida de servicio al Señor, tu presencia en los cultos, tu ofrenda y tu diezmo debe ser santificada, tu ayuda social al prójimo debe ser santificado. Está hablando de todo lo que compone la vida espiritual. Yo te pregunto, ¿tienes un espíritu santificado? ¿Tu vida espiritual está consagrada a Dios? Un espíritu santificado busca agradar a Dios en su relación con el Señor. Pero Pablo dice además, el alma. No solamente el espíritu, sino también el alma. Y para algunos podrán decir, bueno, espíritu, alma es lo mismo. No vamos aquí a discutir la teoría tricótoma o la teoría dicótoma que los teólogos están tratando de responder si el hombre está compuesto de 3 partes o de 2 partes. Pero cuando la Biblia habla del alma, está hablando de 3 cosas fundamentales. En primer lugar, habla de las emociones. Y lo que nos quiere decir la palabra del Señor es que las emociones, los sentimientos, tienen que estar consagrados al Señor. Tienen que estar separados, dedicados y llenos del Espíritu Santo para Dios. No podemos dejar que los sentimientos, como un aspecto de nuestra vida, no estén consagrados al Señor. No podemos dejar que las emociones nos manejen y nos controlen porque no las hemos consagrado al Señor. Y consagrar los sentimientos y las emociones, entre otras cosas, significa no vincularme con una persona que no conoce al Señor. Ay, pastor, es que en el corazón nadie manda. No, hermano, en el corazón manda Dios. En las emociones y en los sentimientos, Dios manda, si tú permites que Él mande. Si tú has consagrado tus emociones, si has consagrado tus sentimientos. Así que cuidado con establecer una relación de enamoramiento con alguien que no conoce a Cristo, con alguien que no conozca al Señor. Ay, pastor, es que es tan bueno, es tan lindo, pastor. Usted no sabe cómo me quiere, cómo me respeta. Lo único que le falta es conocer a Cristo. Como si eso fuera la cereza del helado solamente. Cuidado con establecer relaciones que después, hemos visto más de un caso, vienen lamentándose, llorando, frustrados, deprimidos, pagando las facturas espirituales por haber desobedecido al Señor. ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo están tus emociones? Ay, pastor, es que usted no sabe. Yo soy así. Así me ha hecho Dios. Me deprimo, me angustio, lloro todo el tiempo. Momentito. Consagra al Señor tus emociones. Y si necesitas ayuda, pide ayuda. Pero consagra al Señor tus sentimientos.
Dedícaselos a Él, sepáralos para Él. Deja que el Espíritu Santo llene tu estado anímico. De ahí viene la palabra alma. Llene tu alma. Y que Él maneje esas emociones. Y no te dejes tú más bien manejar por emociones que muchas veces el diablo las aprovecha para llevarnos por un mal camino. Pero además el alma tiene que ver no solamente con las emociones, sino con la mente. Con la mente. Y aquí el apóstol está hablando de consagrar la mente, consagrar los pensamientos. Eso implica dejar que sea Dios quien maneje tu mente, quien maneje tus pensamientos y no nosotros mismos. Pregúntate qué tipo de pensamientos estás albergando en tu mente. ¿De qué estás llenando tu cabeza que está empezando a formar una filosofía de vida quizá ajena a la palabra del Señor? Martín Lutero dijo: no podemos dejar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan sus nidos en nuestra cabeza. Tú no ves a una persona caminando por la calle con un nido de pájaros en la cabeza, ¿no? Sería raro, sería absurdo. Pero no podemos evitar que los pajaritos vuelen sobre nosotros. Bueno, así es con los pensamientos. Muchas veces no podemos evitar los pensamientos negativos, malos, que puedan venir a nosotros. Vivimos en una sociedad cuyo Dios de este mundo es el diablo. Y por donde vamos, los medios de comunicación y en la calle, podemos ser presa de pensamientos equivocados. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que esos pensamientos formen un carácter en nosotros y nos hagan actuar de acuerdo a esa mentalidad. Yo puedo estar manejando con mi auto, puedo estar yendo a mi casa, puedo estar con mi esposa al lado, puedo estar caminando y de pronto veo una chica simpática. Una chica de pronto hasta con poca ropa y la vista se va y te llama la atención. No puedes evitar eso. La primera mirada no la puedes evitar, pero la segunda sí la puedes evitar. ¿Me dejo entender? Y cuando tú dejas que tu mirada siga y haces una segunda mirada, es como si estuvieras permitiendo que los pájaros hagan nido en tu cabeza. La mente tiene que ser consagrada al Señor. Los pensamientos tienen que ser dedicados al Señor. Eso nos lleva a preguntarnos qué estamos mirando en la televisión, qué estamos mirando en el internet, qué estamos leyendo, qué estamos escuchando en la radio. Porque si tú te pasas toda la semana mirando telenovelas donde el adulterio y la fornicación es la característica, la infidelidad y el chisme, tarde o temprano te vas a parecer a la protagonista de La Gata. Se ríen, ¿no? Igual se rieron en el segundo culto. Tarde o temprano te vas a parecer a ese hombre de la telenovela que está actuando de manera infiel. Y tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás dejando que tu mente se amolde a esa filosofía de vida. Qué distinto es cuando saturas tu mente de la palabra de Dios. Cuando escuchas música cristiana, cuando hablas con tu familia acerca de las cosas de Dios, tu mente empieza a llenarse de la palabra de Dios. Entonces, tu vida va a mostrar la palabra de Dios. Así de sencillo. Te pregunto, ¿has consagrado tu mente? ¿Has consagrado tus pensamientos al Señor? En tercer lugar, el alma tiene que ver con la voluntad. Y hay que consagrar la voluntad al Señor. Pablo va a decir, vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y dice, sea guardado irreprensible. Está hablando de consagrar la voluntad al Señor. Dice la palabra que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tu voluntad debe estar consagrada al Señor. Y eso significa dejar de hacer aquello que si lo haces no va a traer gloria a Dios, no va a traer bendición a tu vida y te va a llevar hacia el pecado y hacia la desobediencia.
¿Está tu voluntad consagrada al Señor? Consagrar la voluntad significa que si llega el día domingo y te da flojera venir a la iglesia porque hace mucho calor y quieres quedarte un ratito más en la cama o irte a la playa, tú tomas una decisión. Señor, yo consagré mi voluntad a ti, hoy es tu día, voy a tu casa a adorarte y a servirte. Eso es consagrar la voluntad al Señor. Es decir, no voy a este lugar porque si voy a este lugar corro el riesgo de fallarle a mi Señor. No voy con este grupo de amigos porque si salgo con este grupo de amigos que no conocen al Señor, corro el riesgo de contaminar mi espíritu. Eso es consagrar la voluntad. ¿Te das cuenta que la santificación no tiene que ver con actitudes, ni con poses, ni con formas de hablar? Tiene que ver con decisiones que hacemos en la vida, que nos tienen que llevar a darle gloria a Dios, no solo con lo que decimos, sino con nuestra forma de vida. Y finalmente, debemos santificar el cuerpo. El cuerpo también debe ser consagrado al Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Porque el Señor no vino a morir solamente por el espíritu. El Señor vino a morir por la totalidad del ser humano. Por la integridad del ser humano. Íntegramente. Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser consagrado. Pregúntate, ¿qué uso le estás dando a tu cuerpo? ¿Qué uso le estás dando a tu cuerpo? Hoy vivimos en una sociedad sexuada. El sexo aparece por todos lados. A toda hora, ya no hay ni respeto a los menores de edad. Cualquier canal de televisión, internet, prensa escrita, medios de comunicación, por la calle, vivimos en una sociedad y en un mundo sexual. Es cuando más cuidado debemos tener con nuestro cuerpo. Y cuando más conscientes debemos consagrar nuestro cuerpo al Señor. Sin caer en ningún tipo de legalismo, permíteme preguntarte a ti como señorita, ¿cómo te vistes? No voy a decir más. Vivimos en una sociedad donde se le ha dado un mal uso al cuerpo. Se ha distorsionado el valor que Dios le ha dado al cuerpo. Y el cuerpo debe ser también santificado. Ahora, en esto hay dos extremos, ¿no? Porque por un lado está esa tendencia también muy común en nuestros días de idolatrar el cuerpo. De ir al gimnasio todo el día, de tomar proteínas, de tomar vitaminas, de levantar pesas, de convertirse en un Charles Atlas, ¿no? Y las señoritas de mantener siempre una figura al estilo Miss Perú, 90, 60, 90. Hay esa tendencia. Y muchas veces eso lleva a la persona al orgullo y a la vanagloria y no trae honra al Señor. Pero también está el otro extremo de entregar el cuerpo al placer sin medidas. Y aquí estoy hablando de entregar el cuerpo al placer sin medir las consecuencias que eso puede traer. Y hablo no solamente del placer sexual, que todos lo entendemos, sino también del placer que puede producir, por ejemplo, la comida. La comida es una bendición. Qué rico es poder salir de aquí ahora y comerse un cevichito, ¿no es cierto? O un lomito saltado. Pero el comer desmedidamente o comer mal se convierte en pecado. ¿Sabías eso? No tienes que decir, bueno, gracias a Dios yo no estoy envuelto en el pecado sexual, pero ¿cómo comes? ¿Qué comes? ¿Cuánto comes? Hermanos, la palabra del Señor es clara y práctica. Si vamos a santificar el cuerpo, tenemos quizá que cambiar algunos patrones de conducta en la vida, tan prácticos como este, que tiene que ver aún con lo que comemos. Si te estás alimentando solamente de comida chatarra todo el tiempo, cuidado, te va a pasar la factura, vas a dañar el corazón y a lo mejor vas a tener que irte de viaje sin retorno. Si comes algo que sabes que te cae mal, como decíamos la semana pasada, no puedes después decirle al Señor, Señor, sáname. Primero tienes que arrepentirte de tu pecado, de haber comido lo que no debes comer. Santificar
el cuerpo. ¿Estás santificando tu cuerpo? Tengo que terminar. Cristo es nuestro santificador. ¿Tú lo crees? La palabra del Señor nos enseña que Él, por medio de su Espíritu Santo, quiere llenar nuestra vida y quiere que tú y yo experimentemos esa santidad. Te pregunto, ¿estás dejando que Dios te santifique por completo? ¿O algunas áreas las estás guardando para ti? Todo vuestro ser, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser. No solamente algunas áreas, sino toda la vida. Que el Señor nos ayude a que podamos experimentar, lo digo con todo mi corazón, lo digo con todo mi amor que les tengo a cada uno de ustedes. Que el Señor nos ayude a experimentar a Cristo como nuestro santificador. No hay nada que tengamos que hacer más que obedecerle. Él ya lo hizo todo. Su Espíritu Santo quiere llenarnos plenamente para que cada día podamos ser mejores cristianos para la gloria del Señor. Minutos. Cuando hablamos de esta realidad de Cristo como nuestro santificador, tenemos que recordar que ese es el tercer énfasis que encontramos en la enseñanza de nuestra denominación. Es el tercer énfasis. El pastor Alberto Benjamín Simpson señaló la experiencia de la santificación como el tercer pilar, el tercer fundamento, la tercera columna, diríamos así, de la denominación de la Alianza Cristiana y Misionera. Y puede que para alguno de ustedes sea la primera vez que van a escuchar acerca de la santificación. Puede que para alguno de ustedes sea algo nuevo este tema de la doctrina de la santificación, y vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para que podamos entender bien en qué consiste la santificación, porque quizá hemos tenido o tenemos algunos pensamientos, algunas ideas que no son necesariamente las que brotan de la palabra del Señor. Cuando hablamos de la santificación, entonces, y miramos el logotipo de nuestra denominación, miramos sobre el lado derecho lo que se conoce como el lavacro. El lavacro que aparece en el logo de la alianza representa justamente a Cristo como nuestro santificador. ¿Por qué el lavacro? Bueno, hay una referencia en Éxodo capítulo 30 y ustedes pueden mirar ese pasaje, por favor, es muy importante. En Éxodo, en el capítulo 30, a partir del versículo 18 en adelante, hay una referencia a este lavacro, en otras palabras, que se usaba en la antigüedad. Allí el Señor le va a decir a Moisés, en Éxodo 30, versículo 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y nota el versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. El lavacro, que aquí se ilustra como esa base de bronce que servía para lavarse, el lavacro servía justamente para que el sumo sacerdote, antes de entrar al tabernáculo, se lavase las manos, se lavase los pies, porque no podía entrar al tabernáculo sucio, inmundo, corrompido. En ese sentido, el simbolismo del lavacro es muy sencillo. Nadie puede
acercarse a Dios con un cómo has llegado al encuentro con el Señor. Si vamos a estar en la presencia de Dios, tenemos que recordar la necesidad urgente de estar limpios delante del Señor. Y la pregunta que todo cristiano se hace cuando enfocamos el tema de la santificación es esta. Seguramente tú te la has hecho en tu vida, te la estás haciendo hoy, te formulas este cuestionamiento. ¿Cómo puedo como cristiano vivir una vida victoriosa? ¿Verdad? ¿Cómo puedo como un creyente tener victoria sobre el pecado y tener victoria sobre la tentación? Seguramente que más de una vez te has hecho esta pregunta. Tratas de llevar una vida cristiana, tratas de ser santificado por el Señor, tratas de caminar de triunfo en triunfo, pero de pronto aparece la tentación, aparece el pecado y le fallas al Señor. Y te preguntas, ¿por qué no puedo tener una vida cristiana victoriosa? Esa lucha que tú tienes es una lucha que todo cristiano pasa y experimenta. El mismo apóstol Pablo experimentó esa lucha. ¿Te acuerdas cuando en Romanos, en el capítulo 7, y puedes mirar ese texto conmigo, por favor, buscarlo, en Romanos en el capítulo 7, a partir del versículo 18, el apóstol Pablo va a expresar esa lucha constante que él tenía. Él va a decir en el versículo 18, quizá desde el 17 podemos leer, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. Continuamos con el Evangelio cuádruple. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas acerca del Evangelio cuádruple. Hemos visto acerca de Cristo nuestro Salvador. La semana pasada vimos Cristo nuestro Sanador. Y el día de hoy estaremos viendo Cristo nuestro Santificador. Y vamos a leer un versículo en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. En el versículo 23, solamente un texto de la palabra del Señor. Vamos a estar mirando otros pasajes luego, pero quiero que ahora leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso texto de la palabra del Señor sobre el cual vamos a meditar en los próximos. Un corazón que no esté, si no está limpio. Nadie puede acercarse a Dios si no tiene un corazón limpio. Antes de entrar a la presencia de Dios, hay que estar limpios. El sacerdote entendía que para poder entrar al tabernáculo, primero tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse los pies, y todo ello era parte del ritual, pero además un símbolo de que no podía entrar en la presencia de Dios sin antes haberse limpiado las manos y, por cierto, haberse limpiado el corazón. Nada sucio, nada inmundo, nada pecaminoso ni corrompido puede estar de pie delante de la presencia de Dios. La necesidad de lavarse, de hacer uso de ese lavacro, es fundamental si un cristiano quiere acercarse al Señor. Por lo tanto, vemos que la enseñanza es que si vamos a entrar en la presencia de Dios, tendremos que hacerlo habiendo sido limpios y lavados previamente por Cristo nuestro santificador. Yo te pregunto en esta mañana de adoración, tú que has venido a la iglesia a alabar, a adorar al Señor, te pregunto, ¿has venido con un corazón limpio? ¿Has venido habiéndote lavado?
en la sangre de Cristo